Gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Como vimos en el capítulo anterior, estamos analizando el Evangelio de San Lucas. Y Escudriñando tu Palabra tiene como propósito averiguar, investigar, indagar acerca de lo que en realidad sucedió en la época del nacimiento de Jesús el Cristo. Y para ello tendríamos que hacernos varias preguntas. ¿Qué fue en realidad la estrella de Belén que atravesó los cielos en el año 7 a.C.? ¿Cuál es la fecha de la natividad de Jesús el Cristo? ¿Y quiénes fueron los Reyes Magos? Entonces podemos darnos cuenta que la estrella de Belén es uno de los más grandes misterios que ha envuelto el nacimiento de Jesús el Cristo. La pregunta es, ¿fue una invención de Mateo, que es el que nos habla de esta estrella? ¿Fue un hecho sobrenatural o fue una visión astronómica? Y dada la información que podemos obtener de Mateo y la información que nos da Lucas, podemos inclinarnos por el último hecho de que fue una visión astronómica, porque, como veremos más adelante, hay información que puede confirmar este hecho. Veamos la infancia de Jesús. Sabemos por medio de Mateo y de Lucas, que son los únicos que nos dan la información, que cruzó una estrella de Belén y que esa estrella está evidentemente vinculada con el nacimiento de Jesús el Cristo. Pero esta es la gran duda que queda por resolver. ¿Cuándo nació Jesús el Cristo? Y lo cierto es que no nació hace 2021 años, sino que, según los estudiosos de la Biblia, estas fechas están equivocadas. Los evangelios enmarcan el nacimiento de Jesús en el momento en que el emperador César Augusto ordena un censo de población que ocurre entre los años 8 a 6 a.C. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María su esposa, que estaba embarazada. Esto nos lo narra Lucas 1 al 6. También coincide con los últimos años del rey Herodes, que aproximadamente murió en el 4 a.C., el día en que se sucedió un eclipse. Pero se dice que se registraron dos eclipses de luna parciales. Uno el 13 de marzo y el otro el 5 de septiembre. Herodes le dijo a los magos: vayan a Belén y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Los reyes o los magos, porque es evidente que Mateo no dice que sean reyes, dice que son magos del oriente, venidos de el lugar donde está la iluminación. Y dice que ellos, conociendo las verdaderas intenciones de Herodes, decidieron irse de regreso por otro camino. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, decidió entonces mandar a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo en que él había inquirido por los magos. Entonces vemos que cuando Herodes mandó a matar a los niños, buscó que fueran de 0 desde el nacimiento a 2 años. ¿Por qué? Eso es justamente lo que vamos a indagar. Por aquel entonces, Jesús tendría 2 años. Conociendo la fecha en que murió Herodes y en la que mandó matar,
poco antes de su muerte a los niños menores de 2 años, la fecha del nacimiento de Jesús el Cristo lo podríamos tener justamente en el año 7 antes de Cristo o en el año 6 antes de Cristo. En el año 2008, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Jerusalén, en una de sus excavaciones, descubrieron centenares de cadáveres de niños menores de 2 años y que correspondían al siglo I, con edades comprendidas entre los 0 y los 2 años, coincidente con lo que nos narra Mateo acerca de la matanza de Herodes. Ahora, la gran pregunta es, ¿quiénes fueron los magos? Fuera lo que fuera, la estrella de Belén tuvo que ser un acontecimiento resplandeciente para despertar el interés de estos astrónomos, que en realidad la palabra magos describe a los astrónomos, no astrólogos. Hay una diferencia enorme entre astronomía y astrología, completamente diferente y nada que ver la una con la otra, aunque muchos lo han confundido. Lo más importante de todo este asunto es que la estrella fue muy importante porque logró despertar el interés de estos astrónomos. Y Mateo es el único que nos habla de los magos. Lucas no menciona a los magos. Mateo no le da el título de ciudadanos a los magos porque ellos venían de otra región completamente diferente a la región donde se dio este acontecimiento, que fue Belén de Judea. Lo que implica que estos astrónomos no eran hebreos, no eran judíos, no pertenecían al pueblo de Israel. El título de reyes se les otorga en el siglo 3 y en el siglo 4, los teólogos Orígenes y Tertuliano hablan de 3 magos, y en el siglo 8 se nombran como Melchor, como Gaspar y Baltasar. Los magos eran sabios, hombres de ciencia, que conocían el cielo y los hechos celestes que podían ocurrir en el futuro. Interpretaban la simbología que representaba que un planeta estuviera próximo a otro y entrara y saliera de una constelación de estrellas. Entonces, lo que podemos resumir es que Mateo nos narra de 3 magos de Oriente. Hay alguna información que habla de un 4 mago. Y tiene lógica. Tiene lógica porque somos un espíritu que tiene una mente, que tiene un corazón y que tiene un cuerpo. 4. Y que evidentemente cuando nuestra mente y nuestro corazón se unen, nos convertimos en trínitos, seres que tienen un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero lo más importante de todo esto, queridos amigos, es que lo que nos narra Mateo y nos lo narra Lucas se confirma en el Salmo 72 del 9 al 11, porque dice: que se inclinen ante él las tribus del desierto y sus enemigos muerdan el polvo, que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Seba le traigan regalos, y que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Esas son profecías que ya se habían dado muchísimos siglos antes de que viniera Jesús en carne. Lo que nos muestra que la palabra de Dios nos está enseñando claramente que la venida de Jesús el Cristo era un acontecimiento que tenía que ser extraordinario a nivel global, para todo el mundo, no solamente para el pueblo judío,
Por eso, como vimos, la diferencia entre Lucas y los demás apóstoles es que él sabía perfectamente bien, a diferencia de los apóstoles que estuvieron con Jesús, que Jesús había venido no solamente para salvar al pueblo judío, sino para salvar a toda la humanidad. Esa es la grande diferencia. Volviendo a lo que dice Mateo, los magos le preguntaron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Ojo, adorarle. Lo que habla que los magos sabían perfectamente bien que ese niño al que iban a adorar era nada menos que Dios encarnado en la tierra. Y esto está en Mateo 2:2. Los magos provienen de tierras lejanas del oriente. Y eso es muy significativo porque el oriente representa o significa nada menos que la iluminación. Vemos que los únicos que fueron iluminados para conocer quién había nacido en realidad en ese momento eran los magos y los pastores. Los magos nos lo cuenta Mateo y los pastores nos lo narra Lucas. Y aproximadamente venían de 1300 a 1500 kilómetros de distancia de Belén. En ningún lugar se especifica la procedencia de los reyes. Tal vez no provengan de un lugar exacto, sino de 3 continentes. Pero la tradición no solamente dice que son reyes, no solamente les pone nombres Gaspar, Melchor y Baltasar, sino que también afirma que venían, que eran árabes, que eran africanos, que eran de Europa. Pero lo más importante de todo esto es que está significando que los 3 iluminados están adorando en espíritu, en alma y en cuerpo al Dios que ha nacido en la tierra. Volvamos a ver qué sucedió con la estrella de Belén. En el año 7 a.C. ocurrió una conjunción planetaria, que es un acercamiento aparente en el cielo de 2 o más planetas. Para nada habitual. Y si se acuerdan, ahorita a finales de año sucedió justamente eso, una conjunción entre planetas. Júpiter se paseó casi justamente por delante de Saturno, hasta en 3 ocasiones en poco tiempo, en la constelación de Piscis. Por eso, el pescadito de Piscis nos narra o nos simboliza la presencia de Cristo en la tierra. Los magos interpretan este hecho como un gran rey, Júpiter, de justicia, Saturno, nace entre los judíos, Piscis, que ahí fue donde nació Jesús el Cristo, pero no porque fuera salvador únicamente de los judíos, sino porque era el lugar de nacimiento. El símbolo de los peces, ojo, Piscis, está asociado a la simbología antigua del cristianismo, y algunos estudiosos del tema indican que proviene precisamente de la posición de Júpiter y Saturno en dicha constelación. Incluso se ha llegado a relacionar con el nacimiento del pescador, es decir, de Jesús el Cristo, Dios en la tierra. Se esperaba la llegada del Mesías, según los profetas, y estos signos indicaban que el hecho estaba ocurriendo. Al menos para los magos de Oriente, ellos ya les había caído el centenario y se habían dado cuenta que eso que estaba aconteciendo era justamente el cumplimiento de la profecía que, como ya vimos, está registrada perfectamente bien en el Salmo 72. ¿Qué acontecimiento más grande se podía pedir para el nacimiento del Mesías? Y no solamente una vez confluyeron los planetas, sino
3 veces confluyeron los planetas. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, la importancia del número en la palabra de Dios y la simbología de cada una de sus palabras, de cada una de sus nombres, de cada una de sus textos? El hecho de que hayan sido 3 veces es una simbología concordante con la aparición de una extraordinaria figura, al menos para todos aquellos que en realidad, de verdad, estaban esperando la llegada del Mesías.